bendecido día. Por acá les habla la doctora Acnelly García, médico cirujano de la Universidad Nacional Francisco de Miranda, profesora de la Cátedra de Morfofisiología 3. Siguiendo con el temario de la tercera unidad, vamos a desarrollar el día de hoy el tema de fecundación. Iniciamos este tema hablando sobre las células germinales primordiales. Embriológicamente hablando, las células germinales primordiales, estas se desarrollan en el epiblasto durante la segunda semana embriológica y posteriormente ya se van a trasladar a la pared del saco vitelino. Durante la cuarta semana, esas células empiezan a emigrar y ellas van desde el saco vitelino hasta las gónadas en desarrollo, donde ellas van a llegar hasta el final de la quinta semana. El número de divisiones va a aumentar durante la migración y cuando las células ya han alcanzado las gónadas. En el momento que ellas se van a preparar para la fecundación, las células germinales experimentan el proceso de la gametogénesis. La gametogénesis es la transformación de las células germinales en gametos femeninos y masculinos, es decir, se convierten en espermatozoides y óvulos. En el caso de los hombres, el proceso recibe el nombre de espermatogénesis y tiene lugar en los testículos. En cambio, en las mujeres la gametogénesis recibe el nombre de ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. Para que la gametogénesis ocurra, debe incluir una meiosis para reducir el número de los cromosomas y va a existir también una citodiferenciación para acabar de madurar a esa célula. Durante esta fase de replicación, los cromosomas son en extremos largos y se extienden en forma difusa por el núcleo y no pueden ser reconocidos en el microscopio de luz. Al iniciar la mitosis, los cromosomas comienzan a enrollarse, a concentrarse, a contraerse y a condensarse. Estos eventos marcan el inicio de la profase. La meiosis, en cambio, es la división celular, que esta va a ocurrir en las células germinales para dar origen a los gametos masculinos y femeninos. Para la meiosis es necesario que exista dos divisiones celulares, la primera y la segunda división meiótica. Esta es necesaria para reducir el número de cromosomas a 23, es decir, se divide, ya no son 46 cromosomas, sino que lo fracciona en 2, provocando de que ahora en esa división existan células con 23 cromosomas. Las células germinales masculinas y femeninas, ellas van a copiar el ADN al inicio de la primera división meiótica, de tal modo que cada uno de los 46 cromosomas ellas se van a duplicar para formar unas cromátides hermanas. Por otra parte, y que es necesario que comprendan y que es una posible pregunta en la evaluación que vamos a realizar, es que la gametogénesis en el hombre ocurre en la pubertad, a diferencia en la mujer que tiene lugar en el tercer mes del desarrollo fetal. Ahora vamos a hablar sobre los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. En este caso iniciamos con la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso mediante el cual los ovogonios se diferencian en ovocitos maduros. Una vez que las células germinales primordiales han alcanzado la gónada de la mujer, se diferencian en ovogonios. Estas células experimentan diversas divisiones mitóticas y hacia el final del tercer mes se disponen en grupos rodeados por una capa de células epiteliales planas. La mayoría de los ovogonios continúan dividiéndose por mitosis, pero algunos de ellos detienen como tal la división celular en la profase de la meiosis 1 y forman unos ovocitos primarios. Durante los meses siguientes, el número de ovogonios va aumentando rápidamente y hacia el quinto mes de desarrollo prenatal,
el número total de las células germinales en el ovario alcanzan la cifra máxima. Se estiman que sean unos 7 millones. En ese momento, las células empiezan a morir y muchos ovogonios y ovocitos primarios se van degenerando y se vuelven atrésicos. Hacia el 7º mes, la mayoría de los ovogonios ya se han degenerado, excepto unos cuantos que se van a encontrar en la superficie y van a sobrevivir. Todos los ovocitos primarios que sobrevivieron han entrado en la profase de la meiosis 1 y la mayoría están rodeados por una capa individual de células foliculares epiteliales planas, formando el folículo primordial. Cuando se acerca el momento del nacimiento, todos los ovocitos han iniciado la profase de la meiosis 1, pero en lugar de continuar en metafase, continúan en la fase de diploteno, que es una etapa de reposo durante la profase, que se caracteriza por una red laxa de cromatina. Los ovocitos primarios se detienen en la profase y no completarán su primera división meiótica hasta la pubertad. Esta fase de reposo es inducido por el inhibidor de maduración del ovocito, un pequeño péptido que ellas son segregadas a través de las células foliculares. El número total de ovocitos primarios al nacer se calcula que sea entre 600.000 a 800.000. Durante la niñez, la mayor parte de los ovocitos sufren una atresia. Solo alrededor de 40.000 van a persistir a llegar a la pubertad y menos de 500 serán liberados en el momento de la ovulación. Algunos ovocitos que alcanzan la madurez en una fase tardía de la vida se han mantenido detenidos en la fase de diploteno de la primera división meiótica durante 40 años o más antes de la ovulación. Se desconoce si el diploteno es la fase más apropiada para proteger al ovocito contra todos los factores ambientales que podemos estar rodeados. El hecho de que el riesgo de tener hijos con anomalías cromosómicas aumente a la par de la edad materna indica que los ovocitos primarios son vulnerables al daño mientras envejecemos. Al tiempo que los folículos primordiales comienzan a crecer, las células foliculares circundantes cambian su configuración de planas a cúbicas y proliferan para generar un epitelio estratificado de células de la granulosa. Esta unidad se denomina folículo primario. Las células de la granulosa que descansan sobre una membrana basal que la separa del tejido conectivo circundante, lo que le llamamos el estroma ovárico, el cual forma la teca folicular. De igual modo, las células de la granulosa y los ovocitos, ellas secretan una capa de glucoproteína que rodean al ovocito y que constituye la zona pelúcida. Mientras los folículos siguen creciendo, células de la teca se organizan en una capa interna de células secretoras, la teca interna, y una capa también fibrosa superficial, que es la teca externa. Al tiempo que el desarrollo continúa, aparecen espacios ocupados por líquido entre las células de la granulosa, dando lugar al antro. Y el folículo se denomina entonces folículo vesicular o folículo antral. Al inicio, el antro tiene forma de media luna, pero al pasar el tiempo ella crece. Las células de la granulosa que circundan al ovocito permanecen sin cambio. Constituyen el cúmulo óforo. Al alcanzar la madurez, el folículo vesicular maduro o folículo de Graf puede tener un diámetro de 25 milímetros o más. Está circundado por la teca interna, que está compuesta por células con características de aquellas que van a secretar esteroides y son ricas en vasos sanguíneos.
Y está la teca externa, que de manera gradual se fusiona con el tejido conectivo ovárico. Con el folículo secundario, cuando ese folículo secundario está maduro, un pico de hormona luteinizante o hormona LH, esta induce la fase de crecimiento preovulatorio, que es la primera, en ese momento la primera división meiótica se completa. Cuando la primera división meiótica se completa, lo que trae consigo es la formación de dos células hijas de tamaño diferente, cada una con 23 cromosomas de estructura doble. Una célula, lo que es el ovocito secundario, recibe la mayor parte del citoplasma. La otra, que es el primer cuerpo polar, lo recibe al mínimo. El primer cuerpo polar queda alojado entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario, en el espacio perivitelino. La célula ingresa entonces a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase alrededor de 3 horas, de 3 a 4 horas antes de la ovulación. La segunda división meiótica solo se completa si el ovocito es fertilizado. De lo contrario, la célula degenera alrededor de 24 horas después de la ovulación. Ahora entramos ya en la espermatogénesis. La espermatogénesis, que inicia en la pubertad, incluye todos los eventos por los cuales las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Al nacer, las células germinales del embrión masculino pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos porque se evidencian como células pálidas grandes que van a estar circundadas por células de soporte. Las células de soporte, que derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células foliculares, estas se convierten en células sustentaculares o de Sertoli. Pero antes de la pubertad, los cordones sexuales desarrollan un lumen y se convierten en túbulos seminíferos. Casi al mismo tiempo, las células germinales primordiales dan origen a las células troncales espermatogónicas y a intervalos regulares van a emerger células de esta población de células troncales para dar origen a las espermatogonias de tipo A, y su producción marca el inicio de la espermatogénesis. Las células de tipo A pasan por un número limitado de divisiones mitóticas para formar clones celulares. La última división celular da origen a las espermatogonias de tipo B, que se dividen entonces para formar espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios ingresan entonces en una profase prolongada de 22 días, seguida por una terminación rápida de la primera división meiótica y la formación de espermatocitos secundarios. Durante la segunda división meiótica, estas células de inmediato comienzan a formar espermátides haploides. Las espermatogonias y espermátides permanecen alojadas en intersticios profundos de células de Sertoli durante todo el desarrollo. De esta manera, las células de Sertoli sostienen y protegen las células germinales. Ellas participan en su nutrición y ayudan para la liberación de los espermatozoides maduros. La espermatogénesis está regulada por la producción de LH en la glándula pituitaria. La LH, que es la hormona luteinizante, se une a los receptores en las células de Leydig y estimula la síntesis de testosterona, que a su vez se une a las células de Sertoli para promover la espermatogénesis. Las células de Leydig, al igual que las de la teca, se originan de estroma gonadal y se ubican fuera de los cordones seminíferos. La hormona estimulante del folículo, que es la FSH, también es esencial, puesto que su unión a las células de Sertoli estimula la producción de fluido testicular y la síntesis de proteínas intracelulares que son receptoras de andrógenos.
La serie de cambios que da origen a la transformación de las espermátides en espermatozoides se denomina espermiogénesis o espermioteliosis. Estos cambios van a incluir la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi, que cubre la mitad de la superficie nuclear y que contiene unas enzimas, la acrosina y la hialuronidasa, que facilita la penetración al óvulo y sus capas circundantes puedan entrar durante la fecundación. También está la condensación del núcleo por sustitución de histonas de protamina y la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola, que son las tres áreas o las tres partes que componen al espermatozoide. Y también está la eliminación de la mayor parte del citoplasma una vez que los cuerpos residuales son fagocitados por las células de Sertoli. En el humano, el tiempo que se requiere para convertir o para que se convierta la espermatogonia en un espermatozoide maduro es alrededor de 74 días y cada día se produce cerca de 300 millones de espermatozoides. Cuando los espermatozoides completan su formación, ellos ingresan al lumen de los túbulos seminíferos y a partir de allí son impulsados hacia el epidídimo por elementos contráctiles ubicados en la pared de los túbulos seminíferos. Si bien al inicio su mortalidad es escasa, los espermatozoides la desarrollan en su totalidad durante su estancia en el epidídimo. Ahora vamos a ver la primera semana del desarrollo desde la ovulación a la implantación. Vamos a ver el ciclo ovárico. Y tenemos que tener en cuenta que en la pubertad la mujer empieza a experimentar ciclos menstruales regulares, donde la FSH y la LH estimulan y controlan los cambios cíclicos en el ovario. Al inicio de cada ciclo ovárico, la FSH estimula entre 15 a 20 folículos en la fase primaria prenatal para que puedan crecer. En condiciones normales, solo uno de estos folículos alcanzará la plena madurez y únicamente se regenerará en un ovocito. Los otros folículos degeneran y se vuelven atrésicos. La FSH también estimula la maduración de las células foliculares, en este caso sería la granulosa, que rodea el ovocito. A su vez, la proliferación de estas células está rodeada por el factor 9 de la transformación del crecimiento beta, que es la TGF-beta. Las células de la teca interna producen testosterona en respuesta a la LH. Las células de la teca interna y las células granulosas, ellas van a cooperar para producir estrógeno. Debido a la producción de estrógeno, el endometrio uterino entra en la fase folicular o proliferativa, el moco cervical se adelgaza para permitir el paso del esperma, se estimula la adenohipófisis para producir la LH. Además, el ciclo se produce, a la mitad del ciclo se va a producir una descarga de LH que eleva la concentración del factor promotor de la maduración, lo que induce los ovocitos a completar la meiosis 1 e iniciar la meiosis 2. También se va a estimular la producción de progesterona, que parte de las células del estroma folicular, es decir, la luteinización, y provoca la ruptura del folículo y la ovulación. A nivel de la ovulación, durante los días inmediatos después de la ovulación, bajo la influencia de la LH y la FSH, el folículo secundario crece con rapidez hasta alcanzar un diámetro de 25 milímetros. Al inicio, al mismo tiempo, allí va apareciendo un aumento brusco de la LH, induce el ovocito primario a completar la meiosis 1 y hace que el folículo entre en la fase preovulatoria. Asimismo, se inicia la meiosis 2, pero el ovocito se detiene en la metafase aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Después de la ovulación, bajo la influencia de la LH, las células de la granulosa y de la teca interna, que son remanentes
ellos forman el cuerpo lúteo y secretan estrógenos y progesterona. La última, junto con la parte del estrógeno, hacen que la mucosa uterina entre en la fase progestacional o secretora y se prepare para la implantación del embrión. Ahora, ¿cómo es el transporte del ovocito? La acción de barrido de las fimbrias de la trompa hace caer el ovocito en la trompa de falopio. La velocidad de transporte está regulada por el estado endocrino durante y después de la ovulación. El ovocito fecundado llega a la luz del útero al cabo de aproximadamente de 3 a 4 días. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo alcanza su máximo desarrollo a los 9 días después de la ovulación. Más tarde, el cuerpo lúteo se degenera y forma una masa de tejido fibroso cicatrizante llamado cuerpo albicans. Al mismo tiempo, la producción de progesterona va a disminuir y va a precipitar el sangrado menstrual. Si el ovocito es fecundado, la hormona coriónica humana ella va a ser secretada por los sincitiotrofoblastos. Esto va a evitar la degeneración del cuerpo lúteo. Este va a continuar creciendo y va a formar el cuerpo lúteo del embarazo, que al término de 3 meses, el tamaño de ese cuerpo lúteo va a ser el equivalente de 1/3 o la mitad del tamaño del ovario. Las células amarillas continúan secretando la progesterona hasta el final del 4.º mes y a partir de allí se van a ir retirando lentamente hasta que la función de esa sea reemplazada por la placenta. Ahora comenzamos con la fecundación. La fecundación es un proceso por el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan. Ocurren en la región ampular o en la ampolla de la trompa uterina. Esta se trata del segmento que es el más amplio y el más largo de la tuba uterina y se ubica cerca al ovario. Los espermatozoides pueden conservar durante varios días su vitalidad o la vialidad dentro del aparato reproductor femenino, pero solo un 1% de los espermatozoides depositados en la vagina ingresan al cuello uterino, donde pueden sobrevivir muchas horas. El movimiento del espermatozoide desde el cuello uterino hasta la tuba uterina ocurren por contracciones musculares del útero y de la trompa uterina también, de manera escasa por su propia propulsión. Siempre va a necesitar entonces un estímulo o contracciones del útero y de la trompa. El viaje desde el cuello uterino hasta el oviducto puede realizarse en tan solo 30 minutos o ellas también pueden requerir hasta 6 días de viaje. Tras llegar al istmo, los espermatozoides pierden la motilidad o el movimiento y detienen su migración. En ese momento de la ovulación, los espermatozoides recuperan la motilidad, quizás por la presencia de quimiotrayentes en un tipo de sustancia química que va a ser sintetizada por las células del cúmulo que circundan al óvulo. Y ellos nadan hasta la ampolla, donde ocurre la fecundación. Los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito justo después de llegar al aparato reproductor. Si los espermatozoides en el momento que ellos entran al aparato reproductor quieren fecundar, ellos no lo pueden realizar, porque deben tener un proceso que deben experimentar primero. Primero el espermatozoide se debe pasar por un proceso llamado capacitación y un proceso llamado reacción acrosómica. Esto es necesario para adquirir la capacidad de la fecundación. La capacitación es un periodo de acondicionamiento en el aparato reproductor femenino que en el humano dura alrededor de 7 horas. Así, dirigirse con rapidez a la ampolla no es una ventaja, puesto que la capacitación no ha ocurrido y los espermatozoides en esa condición no pueden como tal fecundar el óvulo, así que no tiene lógica
el querer apurarse y llegar hasta el óvulo para fecundarlo, porque no están todavía capacitados. Gran parte del acondicionamiento que ocurre durante la capacitación tiene lugar en la trompa uterina y supone interacciones epiteliales que implican al espermatozoide y a la superficie de la mucosa de la tuba. Es decir, debe haber un contacto del espermatozoide con la mucosa de la trompa uterina. Durante ese periodo se retira una capa de glucoproteína y proteína del plasma seminal de la membrana plasmática que cubre la región acrosómica del espermatozoide. Solo un espermatozoide capacitado puede pasar entre las células de la corona y desarrollar una reacción acrosómica. La reacción acrosómica que ocurre tras la unión con la zona pelúcida es inducida por las proteínas de esa zona. Esta reacción culmina con la liberación de enzimas necesarias para la penetración de la zona pelúcida, entre ellas sustancias similares a la acrosina y a la tripsina. Las fases de la fecundación van a incluir la siguiente. 1. Tenemos la fase 1, que es la primero penetra la corona radiada. La fase 2, hay una penetración de la zona pelúcida. Y la fase 3, se fusionan las membranas de las células del ovocito con el espermatozoide. La fase 1, que es la penetración de la corona radiada, de los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositaron en el aparato genital femenino, solo 300 y 500 llegan al sitio de la fecundación. Solo uno de esos espermatozoides va a fecundar al óvulo. Se piensa que el resto va a auxiliar a ese espermatozoide fecundador para que penetre la barrera que protege al gameto femenino. Le hacen una especie de barra. El espermatozoide que está capacitado pasa con libertad entre las células de la corona radiada. En la fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida, es una cubierta, esa zona pelúcida es una cubierta de glucoproteína que circunda al óvulo y facilita y mantiene la unión entre el espermatozoide. Y el tiempo que induce, ¿no?, la reacción acrosómica, tanto la unión como la reacción acrosómica están mediadas por el ligando ZP3, que es una proteína de la zona. La liberación de la enzima acrosómica, que es la acrosina, permite a los espermatozoides penetrar la zona pelúcida, con lo que entran en contacto con la membrana plasmática del ovocito. La permeabilidad de la zona pelúcida se modifica cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito. Este contacto da origen a la liberación de enzimas lisosómicas a partir de gránulos corticales que cubren la membrana plasmática del ovocito. A su vez, esas enzimas alteran las propiedades de la zona pelúcida, hace una reacción en la zona para evitar la penetración de otros espermatozoides. Hay como un bloqueo. Ellas inactivan los sitios receptores para los espermatozoides específicos de la especie en la superficie de la zona pelúcida. Se han encontrado otros espermatozoides incrustados en la zona pelúcida, pero solo uno parece ser capaz de penetrar al ovocito. En la fase 3, que es la fusión de las membranas celulares del ovocito con la del espermatozoide, hace que la adhesión inicial del espermatozoide con el ovocito es mediada en parte por la interacción de integrinas que van a estar ubicadas sobre el ovocito y sus ligandos. Esas desintegrinas van a estar en el espermatozoide, van a estar allí. Tras la adhesión, la membrana plasmática del espermatozoide y del óvulo se fusionan, puesto que la membrana plasmática que cubre el capuchón acrosómico de la cabeza del espermatozoide desaparece durante la reacción acrosómica. La fusión real ocurre entre la membrana del ovocito
y aquella que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. En el humano, tanto la cabeza como la cola del espermatozoide ingresan al citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática queda atrás sobre la superficie del ovocito. Tan pronto como el espermatozoide entra al ovocito, el óvulo responde de 3 formas. 1. Hace una reacción cortical y de la zona. Como consecuencia de la liberación de los gránulos corticales del ovocito que contienen las enzimas lisosómicas, la membrana del ovocito se vuelve impenetrable para otros espermatozoides y la zona pelúcida altera su estructura y la composición para evitar que los otros espermatozoides se enlacen y penetren. Estas reacciones impiden la polispermia, que es la penetración de más de un espermatozoide al ovocito. 2. Está el reinicio de la segunda división meiótica. El ovocito termina su segunda división meiótica de inmediato, en el momento que ingresa el espermatozoide. Una de las células hijas que recibe apenas el citoplasma, que se conoce como segundo cuerpo polar. La otra célula hija es el ovocito definitivo. Sus cromosomas, que está compuesto por 22 autosomas y un cromosoma X, se disponen en el núcleo vesicular, conocido como pronúcleo femenino. Y 3. La activación metabólica del óvulo. Este factor activador es quizás un portador por el espermatozoide. Como tal es llevado por el espermatozoide, lo tienes él. La activación abarca todos los elementos o los eventos celulares y moleculares que van a estar relacionados con la embriogénesis temprana. Entre tanto, el espermatozoide se desplaza hacia adelante hasta que se ubica en cercanía al pronúcleo femenino. Su núcleo se dilata y se forma el pronúcleo masculino. La cola se desprende y degenera. Desde la perspectiva morfológica, los pronúcleos masculinos y femeninos son indistinguibles y de manera eventual entran en contacto estrecho y pierden sus cubiertas nucleares. Durante el crecimiento de los pronúcleos masculinos y femeninos, que ambos son haploides, cada uno debe duplicar su ADN. Si no lo hace, cada célula del cigoto unicelular contaría tan solo con la mitad de la cantidad normal del ADN. De inmediato, tras la síntesis del ADN, los cromosomas se organizan en el uso mitótico para prepararse para una división mitótica normal. Los 23 cromosomas maternos y los 23 cromosomas paternos, que son dobles, se separan longitudinalmente a la altura del centrómero y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos opuestos, lo que aporta a cada célula del cigoto un número diploide normal de cromosomas y ADN. Al tiempo que las cromátidas hermanas ellas se desplazan hacia los polos opuestos, aparece un surco profundo sobre la superficie de la célula que de manera gradual divide el citoplasma en 2 partes. Los resultados principales de la fecundación es lo siguiente. 1. Hay una recuperación de un número diploide de cromosomas, es decir, se une la mitad del padre con la de la madre y lo que antes habían 23 y 23 ahora vuelven a ser 43 cromosomas, la unión de padre y madre. De este modo el cigoto contiene una combinación nueva de cromosomas que difiere de ambos progenitores, se hace ya un ser distinto. Posteriormente también está la determinación del sexo del nuevo individuo, un espermatozoide que porta un cromosoma X da origen a un embrión femenino XX. En tanto, el que porta un cromosoma Y genera un embrión masculino que es el XY. Así es el sexo cromosómico del embrión, se determina en el momento de la fecundación. Ahora, en el inicio de la segmentación, lo que es el inicio de la segmentación, sin la fecundación, el ovocito
suele degenerarse después de 24 horas de la ovulación, si no se fecunda. Si no hay una fecundación del ovocito, se degenera a las 24 horas luego de la ovulación. Ahora, lo que es la infertilidad, como tal, es un problema que ustedes deben conocer porque es muy común en el trabajo médico. Este es un problema que afecta entre el 14 al 15% de las parejas. La infertilidad masculina puede ser consecuencia de un número insuficiente de espermatozoides, de que la motilidad sea deficiente de el espermatozoide o del óvulo en el caso de la mujer, y de ordinario lo que es el semen, que es eyaculado, tiene un volumen de 2 a 6 ml, con incluso de 100 millones de espermatozoides por mililitro. Los hombres que tienen 20 millones de espermatozoides por mililitro o 50 millones de espermatozoides totales en el semen eyaculado suelen ser fecundos. La infertilidad en una mujer puede derivar de distintas causas, entre ellas que esté tapada la trompa uterina, que es la más frecuente, que puede ser provocada por una enfermedad pélvica inflamatoria, o que el moco cervical sea muy espeso. Y la inmunidad puede desarrollarse también, una inmunidad contra los espermatozoides, aunque no se crea, y la ausencia también de la ovulación. Una vez que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células. Estas células, que se hacen más pequeñas con cada división de segmentación, se conocen como blastómeras. Hasta la etapa de 8 células conforman un cúmulo con disposición laxa. Después de la tercera segmentación, sin embargo, las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí y forman una esfera celular compacta que se mantiene unida por medio de uniones estrechas. Este proceso, la compactación, segrega las células internas, que tienen una comunicación extensa mediada por uniones nexo de las externas. Alrededor de 3 días después de la fecundación de las células del embrión, que va a estar compactado, se divide de nuevo para formar la mórula de 16 células. Las células al interior de la mórula constituyen la masa celular interna y las células circundantes forman la masa celular externa. La masa celular interna origina en sí los tejidos del embrión, en tanto la masa celular externa constituye el trofoblasto, que contribuye después la formación de la placenta. Ahora, ¿cómo es la formación del blastocito? Más o menos al tiempo que la mórula ingresa a la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida, ella comienza a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. De manera gradual, estos espacios confluyen y por último forman una sola cavidad, que es el blastocele. En ese momento el embrión se denomina blastocisto. Las células de la masa celular interna, denominadas ahora embrioblastos, se ubican en un polo, en tanto la masa de células externas o trofoblastos se aplanan y constituyen la pared epitelial del blastocito. La zona pelúcida desaparece, lo que permite el inicio de la implantación. En el humano, las células trofoblásticas, ubicadas sobre el polo embrioblástico, comienzan a penetrar entre las células epiteliales de la mucosa uterina alrededor del 6º día. Estudios nuevos dicen que la L-selectina en las células trofoblásticas y sus receptores de carbohidratos en el epitelio uterino median el anclaje inicial del blastocistos al útero. Las selectinas son proteínas de unión a carbohidratos que participan en las interacciones en los leucocitos y en las células endoteliales, que permiten la captura de leucocitos a partir de la sangre que fluye. Un mecanismo similar se propone ahora para la captura del blastocito en el epitelio uterino.
a partir de la cavidad uterina. Tras la captura mediada por selectinas, la fijación adicional y la invasión del trofoblasto implica a las integrinas que expresan el trofoblasto y a las moléculas de la matriz extracelular, laminina y fibronectina. Los receptores de integrinas para la laminina, ellos promueven la fijación. En tanto, los de la fibronectina estimulan la migración. Estas moléculas también interactúan con vías de traducción de señales para regular la diferenciación del trofoblasto, de tal modo que la implantación es consecuencia de una acción conjunta del trofoblasto y del endometrio. Así, al final de la primera semana del desarrollo, el cigoto humano ha pasado por las fases de la mórula y del blastocisto y ha comenzado la implantación ahora de la mucosa uterina. En cuanto a la implantación, en el momento de la implantación, la mucosa del útero se encuentra en la fase secretora. Se inician 2 o 3 al tercer día después de la ovulación y el blastocisto se implanta en el endometrio de la pared anterior o posterior. Si no hay fecundación, se inicia la fase menstrual y se desprenden los estratos esponjosos y compactos del endometrio. El estrato basal del endometrio se conserva para regenerar los otros estratos durante el siguiente ciclo. Ahora vamos a comentarles sobre las membranas fetales y la placenta. Yo les comenté que hasta el cuarto mes de la gestación, lo que es el cuerpo lúteo se encarga de la producción de progesterona y estrógenos para el mantenimiento del embarazo. Posteriormente, ya del cuarto mes, ese cuerpo lúteo se atrofia y inicia como tal el trabajo de la placenta. Por lo tanto, es la importancia en este momento de la placenta actuar como mantenimiento del embarazo, siguiéndolo hasta en el momento del parto. Vamos a hablar sobre las membranas fetales y la placenta. La placenta es el órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre los compartimientos materno y fetal. Al tiempo que inicia la 9ª semana del desarrollo, se incrementan las demandas fetales de nutrientes y otros factores, lo que induce cambios importantes en la placenta. El más importante entre estos es el incremento del área de superficie entre los componentes maternos y fetales para facilitar el intercambio. La disposición de las membranas fetales también se modifica al tiempo que aumenta la producción de líquido amniótico. Ahora, ¿cuáles son los cambios en el trofoblasto? El componente fetal de la placenta deriva del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, del corion. El componente materno deriva del endometrio uterino. Al inicio del segundo mes, el trofoblasto se caracteriza por un gran número de vellosidades secundarias y terciarias que determinan su aspecto radial. Las vellosidades de anclaje se extienden desde el mesodermo de la placa coriónica hasta la cápsula citotrofoblástica. La superficie de las vellosidades está formada por el sincitio, que se localiza sobre una capa de célula citotrofoblástica, que a su vez cubre un núcleo del mesodermo vascularizado. El sistema capilar que se desarrolla en el núcleo de los troncos de las vellosidades entran pronto en contacto con los capilares de la placa coriónica y el pedículo de fijación, lo que da origen al sistema vascular extraembrionario. La sangre materna llega a la placenta por las arterias espirales del útero. La erosión de estos vasos sanguíneos maternos para liberar la sangre hacia los espacios intervellosos. Esto se logra mediante la invasión endovascular de las células citotrofoblásticas.
Estas células liberadas de los extremos de las vellosidades de anclaje invaden los extremos terminales de las arterias espirales, donde sustituyen a las células del endotelio materno en las paredes de los vasos sanguíneos, creando un vaso híbrido que contiene células tanto fetales como maternas. Para llevar a cabo este proceso, las células del citotrofoblasto sufren una transición epitelio-endotelial. La invasión de las arterias espirales por las células del citotrofoblasto transforman a estos vasos de pequeño calibre y con resistencia elevada en estructuras de mayor diámetro y resistencia baja, que pueden aportar mayores cantidades de sangre materna a los espacios intervellosos. En los meses siguientes se desarrolla a partir de las vellosidades troncales extensiones pequeñas, son numerosas y se extienden a manera de vellosidades libres hacia los espacios lacunares e intervellosos circundantes. Al inicio, estas vellosidades libres recién formadas son primitivas, pero para el inicio del cuarto mes desaparecen las células del citotrofoblasto y algunas del tejido conectivo. El sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos son entonces las únicas capas que separan a las circulaciones maternas y fetales. A menudo el sincitio se adelgaza en gran medida y trozos grandes que contienen varios núcleos pueden desprenderse dentro de las lagunas de sangre intervellosa. Estos trozos, conocidos como nudos sincitiales, ingresan a la circulación materna y suelen degradarse sin generar síntomas. La desaparición de las células citotrofoblásticas avanzan en las vellosidades más pequeñas a la de mayor tamaño, y si bien siempre persisten algunas de las vellosidades grandes que no participan en el intercambio entre las dos circulaciones. A nivel de la estructura de la placenta es necesario únicamente que sepan que en el inicio del cuarto mes, al final de la semana 12, la placenta ya está compuesta por dos porciones, una porción que es fetal, formada por el corión frondoso, y una porción materna que está formada por la decidua basal. A nivel de la circulación de la placenta, va a estar dada por arterias espirales a nivel de los cotiledones y venas endometriales. Y la función de la placenta, importante en este tema de la fecundación, es que hace la continuidad del cuerpo lúteo luego posterior a los 4 meses. Tiene una función de producción de hormonas, que al final del cuarto mes la placenta va a sintetizar progesterona en cantidad suficiente para mantener el embarazo. Si el cuerpo lúteo es eliminado y no funciona en forma apropiada, bien, ella puede realizar su función sin problema hasta el final del embarazo. Con toda probabilidad, las hormonas se sintetizan en el sincitio trofoblasto. Además de progesterona, la placenta produce cantidades crecientes de hormonas estrogénicas, entre las que predomina el estriol, hasta justo antes del final del embarazo, en que se alcanza el nivel máximo. Estos niveles, que son altos de estrógenos, estimulan el crecimiento uterino y el desarrollo de las glándulas mamarias. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este tema. Espero que les sea de provecho. Importante repasar cómo es la transformación de las células germinales primordiales hasta un óvulo maduro, cómo es la transformación del cuerpo lúteo, qué función tiene el cuerpo lúteo y quién la reemplaza. Ahora posteriormente a las 4 meses es reemplazada por la función hormonal de la placenta. También evaluar cómo son las transformaciones de las células primordiales hasta formar el espermatozoide, y entender la funcionalidad de la placenta, las dos caras que presenta y la función hormonal que ella tiene. Nos vemos en una próxima clase.